acá representando al Hospital de Juan Lacase de la Federación de Salud Pública, junto a mis compañeras. ¿Tá? Queridos compañeros y compañeras, hoy nos reunimos para conmemorar el 1 de mayo, un día que tiene un profundo significado para todos nosotros. Es un día en el que celebramos el esfuerzo y la dedicación de muchísimos trabajadores que a lo largo de la historia han luchado por mejores condiciones laborales, salarios dignos y derechos fundamentales que hoy damos por sentado. No debemos olvidar que nuestros derechos no llegaron por sí solos, fueron conquistados a través de sacrificios y lucha. De la huelga de Chicago de 1886, donde muchos trabajadores se rebelaron para conseguir la jornada laboral de 8 horas, hasta las manifestaciones actuales que defienden un mundo laboral más justo y equitativo. Cada avance, cada mejora en nuestras condiciones de trabajo se debe a la valentía de quienes se atrevieron a levantar la voz, a quienes se enfrentaron a injusticias, a quienes a veces pagaron un precio muy alto por pretender trabajar con dignidad. Hoy más que nunca es un momento para reflexionar sobre cómo podemos seguir defendiendo nuestros derechos y mejorando las condiciones laborales, especialmente en nuestro caso en el sector de la salud. Es muy importante que continuemos luchando por mejores salarios, por el acceso de equipos adecuados, que no falten especialistas y se puedan otorgar turnos en los periodos correspondientes para que la comunidad pueda acceder a un mejor servicio de salud, particularmente por la salud mental, que hoy en día hay una gran necesidad y requiere de una especial atención también. Vivimos tiempos de ansiedad, estrés y presión. Reconocer que la salud mental es tan importante como la física. Finalmente, recordemos que cada uno de nosotros juega un papel muy importante y que juntos continuaremos la lucha por un mundo donde cada trabajador sea tratado con respeto, dignidad y donde podamos trabajar en condiciones justas. Agradezco a mis compañeras por acompañarme y feliz Día del Trabajador para todos ustedes. Feliz día. Buenos días, compañeros y compañeras. El día 28 de abril de 2025 fue el Día Mundial de la Seguridad de la Salud en el Trabajo y poco se escuchó hablar de ella. La Federación Uruguaya de la Salud y la Comisión de Salud Laboral y Género fueron unas de las encargadas de realizar jornadas sobre protocolos o prevención, erradicación de la violencia y discriminación y acoso por razón de género. Una violencia de género que la padecemos desde hace muchos años y se ha naturalizado la misma, habiendo un alto porcentaje de funcionarios en salud mental. La pandemia fue un punto de quiebre, pero las condiciones laborales siguen siendo un reto diario para miles de trabajadores de la salud. La Federación mira hacia adelante con orgullo de la historia de los trabajadores de la salud. Cuidamos la vida diaria de la gente y cuidamos en proyectos de transformación de la realidad colectiva del Uruguay, con 3 pilares fundamentales: el político, la lucha del convenio colectivo que vence el 30 de junio de este año, el cual se debe negociar defendiendo lineamientos generales; el diálogo nacional de salud, sistema nacional de salud que funcione y cumpla sus objetivos. El Sistema Nacional Integral de Salud es un elemento clave en el avance del Uruguay. Debemos luchar por salarios dignos, condiciones laborales, pensando siempre en la salud laboral. Debemos profundizar democráticamente con la participación popular del Sistema Nacional de Salud, con los representantes de los usuarios. El mundo del trabajo está cambiando. La pérdida de puestos de trabajo en forma masiva y algunas ramas de trabajo es casi imparable. Por lo tanto, debemos organizarnos más y mejor los trabajadores para poder defender nuestro trabajo y condiciones laborales. La inteligencia artificial está empujada por el capital. El objetivo del capital es aumentar la tasa de ganancia en marco de su crisis, una crisis que la lleva a estrujar casi hasta los últimos recursos naturales del planeta, crisis ambiental que vive el mundo entero. La lucha que nos espera, tomando las transformaciones, es la lucha por el empleo, por ejemplo, las historias clínicas antes que teníamos de papel, pasamos a las electrónicas y ahí han habido muchas pérdidas de trabajo.
La Federación debe plantearse, elaborando un programa del Sistema Nacional de Salud, el cambio necesario, hacer un análisis del contexto sociopolítico donde estamos parados en el Uruguay y en el mundo. Es nuestra obligación de volcar la realidad que vivimos. Además, en este proceso necesitamos organizarnos a la hora de reclamar con propuestas claras y concisas y tener claro que la transformación de la realidad nadie va a sustituir la organización sindical. Solo podrá sustituir la organización sindical el día que nosotros dejemos que la organización se caiga. Y a los 40 años de retorno de la democracia, la FUS juega un papel fundamental en torno del movimiento sindical, luego de la propia caída de la dictadura. Nos levantamos en unidad, exigiendo respeto a nuestros derechos, exigimos condiciones laborales dignas, no más despidos masivos, necesitamos una dotación adecuada de personal, por el respeto a las conquistas y derechos de los trabajadores y en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por mi parte, voy a decir, por la paz en el mundo, terminemos con la complicidad de todos los países del mundo, que el mundo alce la voz por el genocidio que está viviendo Palestina, donde miles de muertos son niños y mujeres, en su mayoría. ¡Libre Palestina! Buenos días para todos, compañeras, compañeros, salud, clase trabajadora. Sin duda que los sindicatos de la educación tendrían mucho para decir en una jornada de reivindicación. La educación, luego de estos 5 años de gobierno del Partido Nacional, fue seguramente de las áreas más afectadas, con una transformación que, como lo ha calificado nuestro sindicato, le decimos la transformación de terror, callando la voz de los docentes, desautorizándola, reprimiendo, descalificando. Y bueno, seguramente que va a ser una lucha que tendremos que encarar en esta nueva perspectiva de un nuevo cambio de gobierno, una transformación que, además de afectar sensiblemente las condiciones laborales, afecta muy tristemente los aprendizajes de nuestros estudiantes, de los estudiantes que van a la educación pública y que son hijos de la clase trabajadora. Pero hoy nos convoca, en el uso de la palabra, recordar a nuestra querida compañera. Este día los trabajadores, los compañeros del plenario, han decidido sabiamente y acertadamente dedicar esta fecha al recuerdo de una gran compañera, Laura Sarabia Magallanes. El gran poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, alemán, dijo alguna vez: hay quienes luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Laura era de esas imprescindibles. Quizá muchos de los presentes piensen que el uso de la palabra es fácil para los docentes que trabajamos con este recurso a diario. Pero nos fue muy difícil poner en palabras lo que significó la breve pero fructífera trayectoria de nuestra compañera. Tan difícil como sobrellevar aquella asamblea docente de UTU del 13 de mayo en que amanecimos con la noticia de su partida. Más difícil aún para quienes con algunos años más la vimos crecer como persona y como profesional, porque fue nuestra alumna, atenta, inteligente, solidaria, amable, respetuosa. Luego fue practicante de algunas profesoras y después se convirtió en nuestra colega. Siempre nos enseñó, siempre aprendimos de su constancia, su convicción, su entereza, hasta admirarla con orgullo y celebrar todos sus logros académicos y profesionales, y también personales. Además de ejercer como adscripta y profesora de historia con su característica responsabilidad, su profesionalismo, el desvelo por sus estudiantes, fue una excelente persona y compañera de trabajo, valorada militante sindical, social y política, abordando desde varios frentes la lucha y la defensa de la educación pública.
Integró diferentes colectivos desempeñándose como educadora en el Centro Juvenil Chiquillada, como edila suplente en la Junta Departamental, como integrante de la colectiva feminista Zabalera, participante activa de los sindicatos docentes, colaboradora de la red solidaria La Casina en época de pandemia y seguramente en muchos otros ámbitos donde pudiera defender su convicción de luchar por los más desprotegidos. Porque como reza esta convocatoria, puso el corazón y el cuerpo en la vereda de las causas más justas y de los sueños colectivos. Hoy le rendimos este sencillo pero sentido homenaje. La tenemos presente todos los días a través del recuerdo de los estudiantes, de la escucha atenta, de la palabra adecuada, de la sensibilidad especial. Deseo finalizar citando nuevamente a Brecht. Dice el autor: el mejor regalo que puedes hacerles a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Laura fue ejemplo para todos, cada día de su breve vida. Ejemplo como trabajadora, pero también como hija, hermana, pareja, amiga. Gracias por tanto, querida compañera. Intentaremos continuar tu legado llevando adelante nuestra labor con la sencillez, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso que te caracterizó. Con esa sencillez, esa ternura y esa convicción con la que te entregaste en cada lugar que ocupaste. Hasta siempre, Laura, compañero de FENAPE y de AFUTU. Gracias. Acá estamos en otro 1 de mayo. Acá estamos representando a un grupo etario, podríamos decir que somos los jubilados y los pensionistas. Estuve leyendo un poquito algo que decía el PCNT y lo quiero comenzar con esta frase que decía: a 40 años de la recuperación democrática, el movimiento sindical uruguayo conmemora un nuevo 1 de mayo. Pensando en esta frase y mirándonos, recuerdo que muchos de los que estamos acá éramos jóvenes trabajadores, éramos estudiantes en el año 73 cuando comienza la dictadura. Vimos el exilio de nuestros amigos, de nosotros mismos, de nuestros familiares. Vimos la persecución en este pueblo y así crecimos haciéndonos adultos jóvenes. Vimos a la clase trabajadora poniendo para esta lucha para que lleguemos a tener 40 años de democracia, poniendo el cuerpo, pero poniendo muertos, poniendo presos, poniendo exiliados, poniendo trabajadores que quedaron acá y no los tomaban, y changueaban, y mal vivían con sus familias y se enfermaban. Recordemos a los que echaron por notoria mala conducta y se tuvieron que ir de este pueblo porque nadie les daba trabajo. Esa clase trabajadora, esa gente, esos presos, esos muertos, esos exiliados, hicieron posible que estemos ahora conmemorando 40 años de democracia. Recuerdo en un libro de Mauricio Rostenkopf cuando de los rehenes lo llevan al penal de Libertad y ve a Rosario Petarroya, antiguo dirigente de la UNRWA, y algunos de acá se van a acordar de él, y pensó: ¿qué hace Rosario en el penal? ¿Cómo no? El penal estaba lleno de compañeros trabajadores, llenos de la clase obrera, que fue contra la que luchó en realidad la dictadura, porque la guerrilla ya estaba presa en el 72. Entonces, ¿cómo no vamos a recordar a esa clase obrera, a nosotros, esos jóvenes que nos convertimos en mayores, viendo esto y luchando por eso? Y ahora estamos acá. Somos los jubilados y los pensionistas de esta época. Esos estamos acá, como siempre en un 1 de mayo, como siempre con la clase trabajadora. Porque eso es lo que hemos sido toda nuestra vida y ahora somos jubilados de los trabajadores. Y porque estamos juntos en los trabajadores en nuestro salario, en nuestra jubilación y pensión. Tenemos que recordar todas las veces, recordemos, en el artículo 67 de la Constitución dice que nuestras jubilaciones y pensiones aumentarán según el índice medio de salario de los trabajadores. O sea, ¿quién negocia mi aumento de jubilación? Cada trabajador, cada grupo en
en el consejo de salario. Cada consejo de salario que salga bien o mal me afecta. Y eso lo tengo que recordar. Siempre recordar que todos estos chiquilines que pasaron adelante mío, que tienen la edad de mis hijos, están luchando en cada consejo de salario mi jubilación y mi pensión. Y yo voy a estar aquí para apoyarlo siempre. Nosotros, como buenos viejos, y me gusta la palabra viejo porque lo otro de adulto mayor y no sé qué, somos viejos. Tenemos nuestra Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. En nuestra organización tenemos varias reivindicaciones que hace tiempo y tratamos de lograrlo. Ahora hubo un cambio de gobierno y hubo una promesa de este gobierno de que ese 3% que nos quedó de esos aumentos que se nos daba en junio, que eran un adelanto que no se descontaba, pero que este gobierno pasado lo descontó siempre, menos una vez, que no permitió que nuestra jubilación superara el 3.05 BPC y que no permitió que la jubilación mínima superara eso, las otras jubilaciones sí no. Ahora se dijo que se va a devolver ese 3%. Bueno, fue una promesa de campaña y la vamos a esperar. Y tenemos esperanza que esta vez sí se nos devuelva el 3% a las jubilaciones mínimas. La jubilación mínima está en 20.050 pesos en este momento. Si se hubieran dado si se hubieran sumado esos adelantos como aumento, estarían más de 24.000 pesos. Y para ese monto jubilatorio, 4.000 pesos es mucha plata. Porque con eso hay que vivir. Y como dijo nuestro querido Sixto Amaro, ¿quién vive con esa plata? ¿Quién compra medicación con esa plata? ¿Quién come con esa plata? ¿Quién paga alquiler con esa plata? O sea que si tendremos que seguir adelante los viejos, sí seguir Pero ahora además tenemos el diálogo social. Estuvimos en la primera reunión del diálogo social y tenemos una actitud esperanzadora, porque hay algunos de los temas nuestros que están puestos ahí, como temas de importancia. La protección de el sistema de cuidados y el régimen de jubilaciones de pensiones están dentro de los puntos de mayor interés del gobierno, que son las infancias, sistema de cuidados, protección a las personas activas y régimen de jubilaciones y pensiones. Potente sistema de cuidados. Acá las compañeras que recién pasaron nos dijeron por qué las mujeres trabajadoras tenemos problemas para salir a trabajar. ¿Y saben qué pasa después? Somos pobres, porque no trabajamos lo suficiente, porque nos quedamos a cuidar, porque nuestra trayectoria laboral está interrumpida y cuando nos vamos a jubilar no nos alcanzan los años o tenemos una jubilación poca, menor que la de los hombres. ¿Por qué? Por todo eso y por eso. Y porque a nuestra edad muchas veces necesitamos ser cuidados y que nuestra familia no sea solamente nuestra familia la que cargue con el cuidado, sino que sea el cuidado un compromiso social. Familia, Estado y comunidad. Porque solo la familia a veces no puede. Entonces, si precisaremos un potente sistema de cuidado para las infancias, para esos niños, para que las mujeres salgan a trabajar, para que nosotros los mayores podamos estar bien cuidados y no sean nuestras hijas y hijos a veces que justamente no trabajan por cuidarnos y van a ser viejos sin jubilación, buscando una pensión. Porque ustedes saben que la mayor cantidad de lo que cobran las mujeres son pensiones por viudez. Por eso necesitamos que tengamos nuestro propio trabajo a lo largo de la vida. Y para eso necesitamos cuidados, un potente sistema de cuidado, porque si no, esto no es posible. Y así podemos hablar de los derechos que perdemos cuando nos jubilamos, no tenemos más derecho a lentes, no tenemos más derecho a audífonos, cuando más lo necesitamos. O sea que dentro de nuestras reivindicaciones también defender derechos que los trabajadores tienen ahora, pero que se nos sacan cuando nos jubilamos. Cuando más necesitas un par de lentes o un audífono, o algo que da hasta un poco de pena decirlo, pero que es verdad. Los viejos necesitamos muchas veces prótesis dentales. Y tengo un amigo dentista que le dice a un viejo conocido suyo
que vaya a su consultorio, que no va a tener problema, que no va a tener gasto porque él sabe la situación. Y el viejo no le importa, no quiere ir, no sé qué. Hasta que un día aparece y le dice: ¿qué haces, fulano, que viniste? Y vengo, me dice, porque cuando hablo, mi nieto me tiene miedo. Si será importante, no solamente para comer, para relacionarnos, para sonreír, para tantas cosas. Entonces, cosas como estas parecen sencillas, pero sin embargo las necesitamos. Y necesitamos que no salga de nuestro bolsillo, que simplemente no sea un préstamo, que tenga una subvención y que no perdamos los derechos que tenemos. La inclusión digital. Nosotros, vieron el famoso nativo digital, nosotros somos los nativos de la goma y el lápiz. Lamentablemente no somos los nativos, pero necesitamos de saberlo. Necesitamos incluirnos en este mundo. Ahora casi todo está digitalizado y nosotros necesitamos aprender. Y para eso necesitamos un buen plan Ibirapitá. Vuelta a los talleres, a las asociaciones de jubilados. Necesitamos nuevamente que la operación Milagro sea como era antes. No sé si ustedes saben que el gobierno anterior no pagó el transporte de la operación Milagro, no pagó a los médicos cubanos su comida y su traslado, no pagó chofer para los traslados. Todo eso, para que pudiera seguir habiendo pesquisas, lo hizo la ONASPU. Pero además no se nos permitía pesquisar a los jubilados o a la gente, a las personas mayores, porque no es solamente para jubilados, de ACE, lo cual generó una injusticia entre las personas mayores. Nosotros no podíamos llevar a nuestras asociaciones de jubilados a la gente de ACE, cuando la gente de ACE era socia de nuestras asociaciones y se sintió discriminada por algo que no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo el gobierno. Bueno, ahora queremos que vuelva la operación Milagro. Queremos que llenemos nuestras asociaciones con aquellos necesitados, vengan de donde vengan, a nadie se le preguntará eso, porque en la vista es increíble lo que ha hecho la operación Milagro con gente que no veía como... Todo eso son las reivindicaciones. Y por supuesto, recuerden, la dictadura nos quitó el aguinaldo. Bueno, ahora que decimos, bueno, por lo menos 2 partidas fijas, una en junio y otra en diciembre. No llegaremos al aguinaldo, hay que pensar en partidas fijas. Para todos, tal vez no para todos. Empecemos con los más necesitados y los más vulnerables y las jubilaciones más bajas. O sea, los jubilados, ¿qué pasó con la vivienda? Este gobierno prometió 50.000, ¿se acuerdan? Para jubilados no hizo una, ni siquiera llamó a licitación. Las que se entregaron fueron licitadas en anteriores administraciones. O sea que tenemos que empezar de cero con la vivienda para jubilados. Y todo esto está pasando y no fuimos recibidos nunca por el Poder Ejecutivo. Ahora por este Poder Ejecutivo fuimos recibidos siempre. El otro día estuve el ministro de Trabajo también en ONASPU para hablar del diálogo social, en el que estamos incluidos, en el que tenemos un delegado y en el que pensamos que tenemos que discutir estos temas que afectan a las personas mayores. Pero vamos a discutir estos temas y vamos a llevar propuestas, porque ONASPU tiene propuestas. Pero además nos preocuparemos por todos los temas, porque como siempre decimos, los jóvenes son nuestros hijos. Los niños, esas infancias por las que hay que preocuparse, son nuestros nietos. Así que como buenos viejos, abriremos los brazos, estaremos en el diálogo y nuestra preocupación será siempre por todos. ¡Viva el 1 de mayo! Buenos días. Bueno, va a ser un poquito difícil esto, pero bueno, lo primero y como siempre, lo primero es agradecer, así que gracias a la Intersindical por tan lindo homenaje y darnos el espacio para decir unas palabras. Gracias también a la presencia de todos y de todas. Gracias también a las autoridades del Partido Demócrata Cristiano que ni bien se enteraron del homenaje nos hicieron llegar sus palabras. Y bueno, eso es muy importante también para nosotros y nosotras. Así que con el permiso de ustedes y de su familia, voy a leer porque si no va a ser imposible. Cuando me pidieron hablar en nombre del Partido Demócrata Cristiano de Colonia en este homenaje a la querida Laura, lo sentí como un verdadero honor, pero también sentí la responsabilidad. Tal vez por deformación profesional, lo primero que pensé fue que tenía que preparar algo con todo el rigor posible, con la seriedad y el cuidado que el momento merita,
Y así estuve un par de días dándole vuelta en la cabeza cómo encarar el discurso. Pero fue más sencillo. Me di cuenta que no nos convocaron para hacer una reseña de su trayectoria política, ni para repasar cargos de relevancia que ocupó Laura en nuestro partido, ni enumerar logros, que por cierto fueron muchos. Entendí o quise entender que nos invitaron o nos convocaron para hablar desde el corazón. Porque la política, la buena política, la que vale la pena, la que practicaba Laura, tiene mucho de eso, de las emociones, de compromiso afectivo, de representación de sentires, de vivencias, y Laura encarnaba eso como pocas personas. Laura tenía la capacidad de construir política desde los afectos, desde la empatía, desde lo humano, y eso es profundamente político y humanista. Para nosotros y nosotras sin duda fue un faro, es un faro. Es difícil encontrar personas que ante los más complejos dilemas siempre estén del lado correcto, y sin embargo Laura siempre estaba del lado correcto. A veces uno podía tener dudas, podía estar un poco en desacuerdo, pero en el fondo sabíamos que el lugar que ocupaba Laura en las discusiones era el lugar que había que mirar con respeto y con atención. Era casi un método. Si no sabíamos cómo posicionarnos con respecto a algún tema, bastaba con escuchar a Laura, porque tenía esa claridad ética, ese compromiso inquebrantable con los derechos humanos, con los trabajadores y las trabajadoras, con las minorías, con las y con los gurises, con el feminismo, en definitiva con la democracia. Y lo hacía sin estridencia, sin necesidad de imponerse, pero con una firmeza admirable. Hoy en la militancia, especialmente en esta fecha de campaña electoral, nos duele mirarnos y no encontrarla. Nos falta en las reuniones, en los intercambios, en la construcción de nuestros espacios, de nuestro Frente Amplio, de nuestro PDC. Nos falta su voz, su criterio, su firme forma de empujar las causas justas, y claro que su ausencia es un dolor inmenso, pero también es una responsabilidad, la de estar a la altura del legado que nos deja, la de seguir construyendo política como ella la hacía, con sensibilidad, con coherencia, con coraje. Laura fue y nos deja un legado profundamente humanista. Fue una demócrata cristiana con todas las letras. Hoy nos toca hablar de su rol político en la sociedad, y vaya que fue importante. Laura tenía proyección, trascendió el pueblo, al departamento, y era una política de fuste nacional. Y es por eso que la responsabilidad nos cabe. El verdadero humanismo nos invita a vivir una cultura de encuentro, a sabernos parte de otros, a cuidar la dignidad de cada persona sin excepción y a comprometernos con una sociedad más justa. Y estas palabras creemos que retratan muy bien el espíritu con que Laura militaba, con una convicción ideológica, una firmeza brutal. Queremos agradecer una vez más el espacio para recordar hoy a la querida Laura, la cálida compañera de valores firmes, de profundo humanismo y militancia incansable. Tomar la palabra un 1 de mayo, en el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, en un acto conmemorativo, y hacerlo en la representación de un partido político, es también una forma de homenajearla, porque Laura fue una mujer que trascendió todas las fronteras, que hizo del compromiso una práctica cotidiana y del amor por las causas comunes una forma de vivir. Y así queremos recordarla. Laura Saravia, militante eterna. Gracias. Compañeros, compañeras, vecinos, integrantes de las distintas organizaciones sociales, las autoridades, queremos sumarnos al saludo por la compañera Laura Saravia, sumarnos a las palabras de todos. Bueno, desde el marco de los 40 años de la restauración de la democracia, nuestro sindicato quiere saludar a todos los compañeros presentes que fueron escuela de todos nosotros, de la lucha, la organización, a los compañeros que están, a los que están presentes hoy acá, a los que ya no están, y agradecer la resistencia que tuvieron a
a la dictadura en su momento y la resistencia que muchos de ellos pagaron con destitución, exilio y desaparición. En el caso nuestro de la Federación, hoy la lucha va por otros caminos. Los sindicatos de la industria láctea no escapan a la realidad muy compleja a la cual Sograp no es ajena. Dada la venta de la empresa a la multinacional Lactalis, dueña de Indulaxa en Cardona, la cual en el momento que nos informaba de la venta de Granja Pocha a Lactalis, lo informaba con bombos y platillos de la adquisición de la empresa, nos hablaban de crecimientos y de inversiones, en el mismo momento que a nosotros nos informaban de esta venta maravillosa, a los compañeros de Cardona le informaban del cierre de la planta, dejando 150 personas en la calle, con el antecedente de que esta misma empresa ya había cerrado las puertas en Salto, en lo cual se encendieron alarmas desde nuestro sindicato por el futuro de nuestra fuente de trabajo, dada la realidad que la empresa no venía con antecedentes demasiado buenos hacia los trabajadores. Bueno, desde esos momentos, a través de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FITIL, de la cual nosotros somos parte, se inició una pelea para que no cierre la planta en Cardona, a lo cual la multinacional respondió con la vieja estrategia de todas las multinacionales, que si le poníamos palos de la rueda se iban del país. Y esas fueron las acciones que tomaron y comprometieron todos los ámbitos de negociación, los cuales dificultó mucho la situación, pero a pesar de todo ello seguimos golpeando puertas, seguimos trabajando como federación y se lograron algunos ámbitos de negociación en el que se logró reabrir el ámbito de diálogo y llegamos a ciertos compromisos para que no se cierre del todo la planta de Cardona, lo cual hoy está vigente gracias a una federación fuerte y unida. Sumando a esto, se desencadenaron los conflictos de Coeleme en Melo y el cierre de Calcar en Tarariras. Dos empresas de las cuales accedieron a los fondos del FRIL, que el FRIL es el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, fondos que nos dio toda la ciudadanía, con una gracia de pago de un 50% que se inicia a pagar dentro de 3 años, fondos que entregó el gobierno anterior y que no fueron en ningún momento custodiados como tendrían que haber sido. Y cualquiera de estas dos empresas, tanto Coeleme en Melo o Calcar en Tarariras, nunca utilizaron la plata para lo que realmente se iba a utilizar, que era reactivar la industria nacional. Dado esta circunstancia, lo que fue aún peor que de las cosas que pasaron fue que en Melo la plata no se sabe a dónde fue. Y en Calcar no solo esto, que la plata se fue entre los cooperativistas, los trabajadores quedaron colgados del pincel, y al día de hoy no se sabe quién va a pagar eso porque Calcar dio quiebra. Granja Pocha también decidió a estos créditos, de manera diferenciada porque no recibe la quita del 50%, pero sí lo empieza a pagar dentro de 3 años. Esa plata que Granja Pocha recibió para adquirir cierta parte de maquinaria, cierta parte la invirtió en maquinaria, que antes de empezar a pagar esa maquinaria ya vendió a la multinacional Lactalis, que en su momento había querido adquirir, llegar a los préstamos, en lo cual no llegó por no ser una industria nacional. Y hoy, sin pagar una sola cuota de nada, se hace acreedores de esos créditos que nadie sabe quién va a pagar en el momento de hoy. Por eso desde la FITIL seguimos trabajando porque esa plata sea devuelta, que tiene que ser reembolsada otra vez hacia lo que el pueblo en su momento puso como dineros que son públicos, están siendo utilizados por una multinacional y no son utilizados para que la industria nacional sea reactivada.
nosotros como trabajadores tenemos una incertidumbre grande de saber qué es lo que va a pasar con nuestra industria, con nuestra fuente de trabajo, porque la realidad en Granja Pocha es que no sabemos qué va a pasar cuando esta multinacional se haga cargo. Bueno, dada esta circunstancia, en los difíciles momentos que nuestro sindicato está padeciendo, que hace pocos días cumplió 20 años, queremos saludar a la organización de los trabajadores y a las organizaciones sociales en el marco de la unidad, la solidaridad y la lucha. ¡Viva el 1 de mayo! Hoy, 1 de mayo, nos juntamos como siempre a homenajear a quienes con esfuerzo y con sacrificio y con mucho orgullo sienten este país los trabajadores y trabajadoras. Por este año, para muchos de nosotros tiene un peso distinto. No podemos hacer de cuenta que todo sigue igual. Cuando hace poco tiempo vimos cómo se apagaban las luces de fábricas que fueron parte de nuestra vida. Vimos cerrar Yasaki, vimos cerrar otra fuente de trabajo en nuestra zona, y con cada portón que se cerró no solo se pierde un salario, se perdió parte de nuestra historia, de nuestros sueños y de nuestro día a día. No es fácil arrancar de nuevo, no es fácil levantarse cuando la incertidumbre golpea la puerta de cada casa. Pero si hay algo que nos defiende como trabajadores, es que no bajamos los brazos, que aún con tristeza seguimos la lucha, buscándole la vuelta, dándole para adelante. Hoy más que nunca, el Día de los Trabajadores no es solo un festejo, es una reivindicación, es un grito de dignidad, es el pedido firme de que se apueste al trabajo nacional, al empleo de calidad, a la industria que levanta los pueblos. No hay nada más poderoso que la voz del pueblo unido. Salud, compañeras y compañeras, viva el 1 de mayo. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. En este nuevo 1 de mayo, primero que nada, celebrar los 40 años de democracia, y en este ámbito de reivindicación, primero que nada agradecer a las trabajadoras y los trabajadores de ahora y de siempre. Y es una alegría desde este micrófono, a quien estamos eventualmente participando y representando a algunos otros compañeros, poder ver en este acto en nuestro pueblo, que vaya que ha sido cascoteado en un montón de años, y que vaya que uno ve caritas aquí adelante de uno que fueron referencias de otras épocas y que trabajaron muchísimo para combatir los momentos más oscuros y para defender la democracia y para volver a retomar el camino de la democracia. Por eso es una alegría ver las caras acá de todos, en innumerable cantidad de compañeros veteranos que han sido pilares de la democracia de nuestro país y que hoy siguen siendo pilares porque participan hoy aquí en un acto de los trabajadores para seguir construyendo democracia. Por supuesto que 40 años es un montón de tiempo y han pasado un montón de cosas y han tenido altibajos. En estos últimos años hemos tenido bastantes dificultades para construir democracia, porque en este momento puntualmente que estamos pasamos por una elección nacional y ahora se viene una elección departamental. Elegimos a nuestros representantes, pero esos representantes son solo una pata de la democracia. La democracia no la construyen solo algunas personas con sus virtudes y sus aciertos solamente. La democracia se construye desde el pueblo. Por eso la consigna de hoy de nuestro PIT-CNT, primero el pueblo. Porque la democracia tiene que dar solución a todos los problemas que nos aquejan. Y en estos últimos años nos han quitado un montón de derechos. Nos han quitado espacios de participación. Por ahí están los profesores con sus reivindicaciones que ya la escucharon. Por ahí están los trabajadores de la salud, que vaya que tuvieron que aguantar chaparrones.
los compañeros que estamos en la industria, que continuamos con aquella seguidilla que en nuestro pueblo vimos las primeras frustraciones de grandes industrias de 100 años que cayeron, y si bien en estos últimos años tuvimos más cierres de fábrica, no hemos bajado los brazos los trabajadores, porque entendemos que la democracia se construye desde la organización. Hasta en los peores momentos, como así lo demostraron los viejos compañeros que militaron contra la dictadura y que volvieron a luchar para que volviera la democracia, hasta en los peores momentos siempre salimos bien parados en colectivo, con organización, con solidaridad y con lucha. Por eso, volver a reivindicar en este espacio a la organización desde las bases. Y por supuesto que desde el sindicato, porque es nuestra herramienta, desde donde aquí decimos nuestras cosas y hacemos nuestros planteos, pero que va mucho más allá de eso. Organizaciones sociales como son los jubilados, que aquí hablaron los compañeros, como son los cooperativistas, como son las colectivas feministas, que por suerte hoy estamos viendo reivindicaciones de ellas en este acto también, y venimos viendo cómo año a año vienen creciendo en sus reivindicaciones, poniéndole más humanidad a la cosa y poniéndonos en cuestión a nosotros, los hombres, esa hegemonía histórica en todos los espacios, y que se le ha encontrado la vuelta para que no puedan crecer las mujeres en todos esos espacios en los cuales son disminuidas. Por eso, primero que nada, desde nuestro lugar como hombres, hacernos cargo de eso y revisarnos nuestras cuestiones. Y dar espacio. Vaya si tienen capacidad las mujeres muy por encima que nosotros y tienen una visión mucho más humana de las cosas también. Por eso, fundamental que ellas estén acá, que alcen la voz, que pongan en cuestión las cosas y que asumamos el compromiso de construir en esa línea de eliminar las desigualdades que hay. Y el movimiento sindical, vaya que tiene experiencia en esto y en reivindicar estas cosas. Y así nos hemos comprometido también como trabajadores organizados. A su vez, por otro lado, siempre los trabajadores hemos estado en la construcción de nuevos derechos y en la defensa de los mismos, porque atrás de cada derecho que hay en este país, que se ha canalizado en leyes a través de la clase política, siempre estuvimos los trabajadores reivindicando y presionando para que eso se cumpla. Primero solidarizándonos con cada reivindicación, después organizándonos y después peleándolo aquí, en la calle, para que esas cuestiones lleguen al sistema político y se transformen en leyes y derechos para todos y construyan una mejor sociedad. Y en estos últimos años hemos retrocedido bastante. Y por dar un ejemplo, está clarísimo los números de pobreza y la indigencia, que es la cara más dura de la pobreza, que si bien no se ve tanto directamente en el interior porque hay más redes de contención, uno va a Montevideo y es tristísimo ver nuevamente muchísima gente durmiendo en la calle. Y a los que nos toca laburar a veces nos vienen a confundir con discursitos de individualistas, de que bueno, como que vos estás bien, no tenés que meterte en otras cosas y miré para el costado. Y ni que hablar de los personajes que han aparecido estos últimos tiempos con recetas viejas, ¿no? Muy viejas, porque si miramos para atrás han aparecido varias veces. Por citar un ejemplo, Milei acá del otro lado, que hablan de la individualidad y de salvarse solo. Y para todos los que estamos acá y para los que no, que nos escuchen, tiene que quedar bien claro que las soluciones a todos siempre son colectivas, nunca individuales. Es a través del colectivo en el cual logramos avanzar, logramos caminar, logramos ser un poco más felices y hasta en las peores circunstancias. Y acá tengo compañeros que perdieron el laburo de mi sindicato de Yasaki, que quedaron sin laburo hace muy poquito, y ellos lo podrán decir, hasta en los peores momentos siempre es mejor estar organizado. Hasta para que un compañero en el peor momento te dé un abrazo
y tener a 15, 20, 100, miles de compañeros, porque somos una red en todo el país y en todo el mundo, que estamos para abrazarnos hasta en las peores circunstancias. Y está clarísimo que individualmente no camina nada. Por eso reivindicar la organización en todos sus ámbitos, más allá del ámbito sindical, que es donde nosotros participamos. Y por supuesto, más allá de compañeros veteranos, con canas, con experiencias, con todo su bagaje y sus luchas, a los cuales somos eternamente agradecidos, a todos aquellos compañeros recordar que no están con nosotros también. Hoy homenajeamos a Laura, referente con su juventud en todos estos aspectos, pero hacer hincapié en los más jóvenes, que por ahí algunos dicen, estamos quedando los viejos nomás, pero a esos que me dijeron recién eso, miren para el costado, hay mucha gente joven en la vuelta, y los jóvenes siempre están ahí escuchándonos, y tienen mucho para decir, tienen muchísimo, y capaz que nosotros a veces no los entendemos y cuestionamos, y bueno, y capaz que los ninguneamos un poco o les ponemos la pata encima directamente cuando vienen a arrimarse a las cosas. A esas jóvenes decirles que no bajen los brazos, que se arrimen, que se organicen, por supuesto, porque la organización y la lucha es colectiva, y que vengan a cuestionarnos, y que, bueno, le buscaremos la manera y tendremos que tener la capacidad de abrir la cabeza, así como las compañeras mujeres en sus luchas, de abrir nuestra cabeza para poder construir entre todos, para poder construir futuro. Así como revisamos el pasado y la memoria, y hay cosas que no queremos que pasen nunca más, y están clarísimas, también tenemos para revisar de atrás de compañeros que dejaron muchos aprendizajes, y en base a eso, para adelante, construir cosas mejores. Como decía Galeano hoy, que a veces hablamos de alguna utopía y mucha gente baja los brazos. No, estás volando, se te están volando los pajaritos, y por ahí un compañero propone alguna cosa que excede un poco a las cuestiones prácticas del día a día, y vienen las frustraciones y el no, y el no, y el no. Bueno, como decía Galeano, la utopía, a los más jóvenes decirle que sí, que siempre hay que tenerla en la manga y proyectarse en los sueños para adelante. Porque así no logremos, como no lograron todo lo que se nos plantearon los que vinieron antes que nosotros, siempre nos sirvió para caminar esa utopía y para reforzar el camino. En este viaje, los más viejos lo tienen más claro, son más los garrones que nos comemos y son mucho más las perdidas que tenemos. Todos los que trabajan en cualquier organización, de cualquier tipo, saben que son muchísimos más las perdidas que las ganadas, y no como nos quieren mostrar en los eslóganos del mundo de hoy del individualismo, el camino del éxito, y que todo se va a conseguir fácil de un día para otro. Todos sabemos, los que hemos laburado en alguna organización, hemos participado en algunos ámbitos, que las cosas no se consiguen de un día para otro, que con mucho trabajo, con mucha organización y paciencia, con mucha tolerancia, de mirarnos a la cara en la diferencia sobre todo, y ahí está la democracia. Sobre todo en la diferencia tenemos que tener la capacidad de mirarnos a la cara, reconocer nuestros errores, por supuesto, pero también poner nuestras virtudes al servicio de los demás, y entre todos poder aportar ese granito de arena para poder construir. Y enfatizar nuevamente a los jóvenes, ¿no?, que piensen en esto, que se lleven este mensaje. Hay muchos garrones, van a haber muchas industrias cerradas, muchos emprendimientos que se frustran, muchas cuestiones que se pinchan, pero también hay muchísimo más para soñar, y hay muchísimo para construir, desde las cosas más sencillas, pero que en esos granitos de arena podremos construir un mundo mejor. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva el PICNT! Gracias a todos.